de la semana anterior. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a empezar pues la sesión de hoy revisando las preguntas sobre el tema de la semana pasada. Ya hemos estudiado al Renacimiento y dentro del Renacimiento hemos incluido al humanismo. Así que las preguntas de estos temas sí las podemos contestar. ¿Ya? Avancemos a ver. Avancemos. Muy bien. A ver qué nos dicen. Fue una causa del surgimiento del humanismo y del renacimiento. Una causa. Ujú. A ver, decíamos que el humanismo y el renacimiento fueron movimientos culturales que se desarrollaron en los inicios del capitalismo, ¿sí? Desde finales de la Edad Media y sobre todo principios de la Edad Moderna. Ahora, eh, el capitalismo surgió en el norte de Italia, donde ciertas ciudades habían logrado progreso. Me refiero a Génova, Florencia, Venecia. Muy bien, por eso voy a considerar como una causa del humanismo y del renacimiento el florecimiento comercial de las ciudades italianas. Si estas ciudades no crecían, no habría una burguesía en estas ciudades y por lo tanto no habría pues humanismo ni renacimiento, ya que es la burguesía la que promovió estos movimientos. En la 2, durante el desarrollo del humanismo y el renacimiento destacaron los mecenas. ¿Ya? ¿Qué función cumplieron los mecenas? A ver, los mecenas, eran la gente que tenía plata, gente que tenía poder, habían reyes, papas, príncipes, ¿no? Empresarios. A ver, los chicos me dicen que la respuesta es beso. A ver, apoyar la creación de los artistas. A ver, claro, así es. Apoyan ellos a los artistas para que estos puedan seguir creando sus obras o apoyan a los escritores, ¿sí? Para que puedan seguir pues, publicando sus obras con sus ideas. Muy bien, chicos, correcto, la B, ¿ya? Bien, eh, Rivera, ya Giles, Cóndor, Castro, Cuya. Muy bien, pasemos a la 3. El fin justifica los medios. No lo dijo, pero eso es lo que quería explicar este pensador italiano llamado Nicolás de Maquiavelo, ¿ya? En su obra llamada, pues, El Príncipe, correcto, Kevin Cóndor, así es la C, ¿ya? La chichita, como dice usted, ¿no? Claro, Castro, correcto, Ruiz, marcamos la C, El Príncipe. Un tratado de ciencia política, como ya le han llamado a esta obra. Mm, la 4 no, todavía no hemos estudiado. A ver, relaciones, relaciones. Giovanni Pico de la Mirandola, pues este humanista italiano nos dejó el discurso sobre la dignidad del hombre, que lo leímos, recuerdo, la vez pasada. Giovanni Boccaccio, pues el famoso de Camerón. Ajá. Y por ahí ya sale, ¿no? Erasmo, el elogio de la locura y Moro, utopía. Ajá. Entonces, en la 6 sale, ¿qué me dicen? Dedo. 1C, 2 dedo, 3 beso. Ya, ok. Ya, muy bien. Gracias, Ruiz, Rivera. Gracias, Urco. Marcamos. Entonces, dedo me dijeron, ¿sí? Pasamos a la siguiente. A ver, el humanismo se distingue por el retorno a la cultura grecolatina en lo literario. Pues sí, ya.
La concepción de que la ciencia es el factor fundamental del progreso. Las ideas del progreso y que la ciencia es un factor fundamental. Yo colocaría esta característica en otro movimiento que vamos a ver ya hoy, ¿no? En la parte final, la ilustración. En la ilustración, sí, ¿no? Hay un ideal del progreso continuo del ser humano, gracias a la razón, a la ciencia. Por ahora no podría considerarlo porque para el siglo XIV y XV, como dice la pregunta 7, la ciencia todavía no ha despertado. La ciencia todavía estaba medio dormida, estaba despierta en la antigüedad con los griegos y romanos, pero pues está somnolienta durante la Edad Media y recién siglo XVI, XVII en adelante es que va a haber un, ¿no?, resurgir de la ciencia. Por eso no lo voy a considerar el punto 2. El punto 3, la reacción contra formas verticales y dogmáticas en el campo religioso. Pues los humanistas criticaron, sí, al clero, pero pues esto de reacción contra las formas verticales, o sea, contra la jerarquía eclesiástica, contra la doctrina católica, esto más bien se, se- esto corresponde más bien a otro movimiento llamado la Reforma Protestante. Por eso no lo voy a considerar, ¿ya? Así que en la 7 voy a marcar solo la primera, ¿ya? La A. ¿Ya? Muy bien, entonces por ahí hemos tenido alguna discrepancia con los chicos, ¿ya? Considero que es la A. Muy bien. A ver, sigamos. Ya, en la 8, preguntas de admisión, mencionan a Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, pues podemos afirmar que el arte renacentista estuvo inspirado ¿en qué se inspiró el arte renacentista? Se inspiró pues en el arte greco-romano, o sea, en el arte clásico. Ujú. Por lo tanto, la respuesta acá es dedo. A ver, muy bien, ahora sí estamos de acuerdo Cuya, Castro, Will Romero. La D, así es. La 9 no, todavía no puedo marcar. La 11 sí. A ver, en el marco de los cambios en el mundo moderno, el gran aporte de los sabios humanistas fue consolidar, ¿ya? Pregunté San Marcos, me parece un poquito más complicada esta pregunta, por eso lo puse en donde dice nivel avanzado. ¿Cuál fue el gran aporte de los sabios humanistas? Pues sin dejar de ser cristiano, sin dejar de ser creyentes, ¿ya? Ellos están rescatando, ¿no?, lo clásico, eh, la, la, cultura antigua, ¿sí?, la razón, para unirlo a la fe en una nueva síntesis, pero donde la fe no esté por encima de la razón. No, hay que revalorar la razón, que es lo humano. Por eso, en esta pregunta 11, ya la respuesta que considero es la B. Ya lo que hicieron los humanistas fue consolidar la síntesis entre lo clásico, ¿no?, que es lo grecorromano, y el cristianismo. ¿Por qué dice consolidar? Porque ya los escolásticos, siglos atrás, habían ya unido lo clásico con lo cristiano. Te recordarás a Tomás de Aquino trayendo las ideas de un clásico como Aristóteles para tratar de justificar la doctrina católica. Sí, pero una razón subordinada a la fe. Eso no es lo que buscan los humanistas, ¿no? No colocar la razón en su lugar, pues, que corresponde. Por eso hablamos de consolidar. Muy bien. Después tenemos, a ver qué dicen los muchachos. Ya, muy bien, estamos de acuerdo. Kevin, ya, Carla, Leonela, Will, estamos de acuerdo. Pasemos
a la 12, tenemos la pintura de la Mona Lisa. A ver, ¿qué nos preguntan? ¿Qué características tiene? A ver, dominio de la perspectiva. A ver, ¿se puede diferenciar el fondo? Sí, sí se puede diferenciar el fondo, ¿no? Ajá, así que ahí está. Uso de luces y sombras. Pues sí, ya, zonas oscuras, zonas iluminadas. Uso de un solo plano. No, pues si distinguimos lo que está al frente, ¿no? El retrato y lo que está al fondo, la naturaleza, no podemos hablar de un solo plano. Rigidez en el cuerpo humano. Rigidez. Mm, a ver, rigidez. ¿La ven rígida? Yo la veo sonriente, está moviendo, pues. eh, no diría rigidez, ¿ya? Más cuerpo está girado, su sonrisa, su rostro está hacia un lado. No diría rigidez, sería demasiado. Importancia de la figura humana, sí, pues se representa a una, ¿no? Supuesta mujer, a Lisa Giocondo, así que diríamos que sí. Ya tenemos 5, 1 y 2. Ya, entonces voy a marcar la C. A ver, muy bien, estamos de acuerdo. Ya, qué bueno. A ver, y la 13 sería la última para ya empezar con la teoría. A ver, verdadero o falso sobre el Renacimiento. A ver, se desarrollaron únicamente las artes plásticas, ¿sí? Escultura, pintura, únicamente. ¿Qué les he dicho cuando encuentren esta palabrita, ¿no? Únicamente, no solo, solamente, ya, nunca, siempre. Pues que los usamos para anular una alternativa. Porque no podemos expresarlo de esa forma, ¿no? Ya que el Renacimiento también se expresó en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Hasta en la música. Todo ello se plasma en la Gioconda y el David. Ya, pero la palabra únicamente es lo que no me cuadra. Ya, y miren, en las alternativas, todas empiezan con F. Ya, entonces, ¿para qué nos hemos esforzado en la primera si ya sabemos que es falso? Ay, ay, ay. Eh, ya, voy a hacerles saber a mis compañeros profesores. A ver, el accionar de los mecenas fue vital para este movimiento. Entre los mecenas encontramos a burgueses, nobles, incluso papas. Sí, así es. Todos ellos, reyes también, fueron mecenas. Así que falso, verdadero, hay tres. Las ciudades de Florencia y Roma, respectivamente, cobijaron a los mayores maestros del Renacimiento. Claro, decíamos que durante el 480 el centro era Florencia, pero en el 580 el centro fue Roma, ya que estas ciudades encontraron no solo protección, aquí encontraron los artistas no solo protección, sino además financiamiento. Sí, claro, porque en ambas ciudades habían mecenas que protegieron y financiaron a los artistas. ¿Ya? Muy bien, entonces falso, verdadero, verdadero. Todavía no hay clave. Muchas de las obras que se vieron en el Renacimiento, en los Renacimientos en todo caso, están inspiradas en pasajes de la Biblia y el cuerpo humano. Sí, claro, cuando trabajaron para los papas, representaron pasajes de la Biblia, ¿ya? O también el cuerpo humano, ¿no? Como hemos visto en esculturas. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la A, ¿ya? La A. Listo. Entonces, muy bien, dejamos esto por un momento y nos vamos a la parte teórica, ¿ya? Eh, ya, muy bien, chicos, gracias por la participación, demostrando pues que son ciclos semestral. Chicos que están postulando ya, pues. Muy bien, vamos a buscar la parte de la reforma, porque ya vimos pues renacimiento, humanismo, nos ubicamos por acá. ¿Ya? Ahí está la reforma religiosa, como le estamos llamando. Muy bien. A ver.
decíamos que eh, cuando surgió la Iglesia Católica, ya organizada desde el Concilio de Nicea II en el siglo IV, había una sola iglesia para todos los cristianos de Europa, una sola iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pasó el tiempo y surgió una segunda iglesia cristiana en el siglo XI, producto del llamado Cisma de Oriente. Nació en Constantinopla la iglesia ortodoxa, ¿sí? Una iglesia cristiana que se separó de la iglesia católica. Entonces, a pesar de esa separación, en toda Europa occidental había una sola iglesia. La iglesia ortodoxa estaba en Europa oriental, ¿ya? Así que en Europa occidental había una sola iglesia, la católica, ¿ya? Así que todos los creyentes cristianos de Inglaterra, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Francia, España, Italia, Portugal, etcétera, eran católicos, eran católicos. ¿Ya? Muy bien, pero esa unidad religiosa en Europa occidental, esa unidad se va a romper ahora en el siglo XVI, porque aparecen los protestantes, aquellos que denunciaron corrupción en la Iglesia Católica, ¿ya? Y así vamos a ver pues cómo se rompe esa unidad católica y surgen otras iglesias, otras ramas cristianas, a las cuales vamos a llamar protestantes. Protestantes. ¿Ya? Muy bien. Mientras que por un lado, los protestantes van a enfrentarse a la Iglesia Católica, van a criticarla, van a enfrentarla. Por otro lado, los católicos que se mantengan fieles van a defender a su iglesia. Por eso podemos dividir a la reforma religiosa en dos movimientos. Tenemos la reforma protestante o protestantismo que va a enfrentar a la iglesia y la reforma católica o contrarreforma que va a defender a la iglesia católica. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar a revisar qué cosa fue la reforma protestante y luego qué cosa fue la contrarreforma. ¿Ya? Por cierto, todo esto que está ocurriendo en este siglo XVI, ya estamos dentro del primer siglo de la Edad Moderna, es parte también de un conjunto de transformaciones que se están dando en estos años. ¿Y debido a qué? Debido a que un nuevo sistema económico-social ha surgido, el capitalismo, y una nueva clase social también ha surgido, la burguesía. La burguesía está buscando adaptar todo al nuevo sistema que ella está justamente construyendo. Y de allí, pues, que se den un conjunto de transformaciones en este tiempo, en el plano económico, social, político, cultural, hasta religioso, como estamos viendo. Muy bien, así que hacemos, ya, uy, ya me salté. Disculpen, disculpen. Ya, no sé qué pasó. A ver, reforma protestante, ¿ya? Ubiquémonos en este movimiento que va a combatir a la Iglesia Católica, que la va a combatir. Bien, decimos que la reforma protestante o el protestantismo fue un movimiento predominantemente burgués, ¿ya? Esto significa que la burguesía estuvo detrás de este movimiento, porque gran parte de la burguesía vio a la Iglesia Católica como una institución perteneciente al sistema feudal, ¿ya? Que buscaba justificar el sistema feudal, que se mantenga el feudalismo. Y la burguesía estaba construyendo pues otro sistema, el capitalismo, ¿ya? Y para que el capitalismo crezca, el feudalismo tenía pues que disminuir, desaparecer. Así que si ves, ¿no?, instituciones
vinculadas al feudalismo, pues vas a enfrentarlo. Vas a enfrentarlo. No es como ahora, pues si defiendes el capitalismo y ves algo que suene a comunismo, pues lo vas a enfrentar, ¿no? Como ya hemos estado escuchando en la política peruana. Muy bien. Este movimiento dice predominantemente burgués porque además otros actores también se sumaron. También hubieron nobles feudales detrás de la reforma, en Alemania sobre todo. También estuvieron reyes, como el rey de Inglaterra, ¿ya? O hasta gente del pueblo, ¿no? Campesinos, como los anabaptistas de Alemania, ¿ya? Pero fundamentalmente es un movimiento promovido por la burguesía. Se enfrentó al clero católico, así es, denunció ¿no? muchos casos de corrupción, excesos, ¿no? de parte de la Iglesia Católica, ya que se había corrompido, que era lo opuesto a lo que debía ser, así que se enfrenta al clero católico, ya ellos van a desconocer totalmente pues la autoridad del Papa. Y así se va a romper la unidad religiosa que existió en Europa Occidental hasta el siglo XVI. ¿Ya? La reforma fue un nuevo cisma en el cristianismo. ¿Por qué un nuevo cisma? Porque ya se había producido un cisma en el siglo XI, el llamado cisma de Oriente. ¿Ya? El cisma de Oriente es aquel que separó a los ortodoxos de los católicos. Así es, en Constantinopla, en el Imperio Bizantino. Ajá. Muy bien. Ahora, la reforma protestante es otro cisma que se da en el siglo XVI, ¿ya? En Europa Occidental. Y lo que va a hacer es separar a gran número de cristianos que van a pasar a llamarse protestantes. Ellos se van a separar de los católicos, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, es un nuevo cisma, o sea, una nueva separación entre los cristianos. Y cuando hablamos de protestantes, nos referimos tanto a los seguidores de Martín Lutero como a los seguidores de Calvino y también a aquellos ingleses que, pues, aceptaron estos cambios. Así que los protestantes eran los luteranos, calvinistas, los anglicanos y otros grupos más que van a ir surgiendo en esta historia. Muy bien. A ver, vamos a pasar ahora a revisar los antecedentes. ¿Ya? A ver. Bien, acabo justamente de mencionar el antecedente medieval, ¿ya? A la Reforma Protestante, que fue motivo de pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. Este antecedente medieval fue el cisma de Oriente, ¿ya? Cuando los cristianos se separaron en dos grupos, en dos iglesias, la católica y la ortodoxa. Así es, los católicos tendrán pues como cabeza un papa en Roma y los ortodoxos van a tener como cabeza, aunque no absoluta, a un patriarca en Constantinopla. Y hasta ahora los católicos tienen pues un papa en Roma, en el Vaticano ahora, y los ortodoxos también tienen pues, ¿no? patriarcas, siendo el principal el patriarca de Constantinopla o de Estambul, como ahora le podemos llamar. Así que ese fue una primera ruptura. ¿Ya? Pues ahora se va a producir una nueva. Otro antecedente, y lo he mencionado también, fue el cisma de Occidente. ¿Recuerdas que casi todo el siglo XIV la Iglesia Católica estuvo dividida en dos? El clero, los sacerdotes, estuvieron separados, apoyando unos a los papas que se encontraban en Roma y otra parte del clero apoyando a los papas que se encontraban en Aviñón, una ciudad francesa. Es decir, de manera simultánea, la Iglesia Católica llegó a tener dos papas. Y así esto se extendió ya a lo largo del siglo XIV hasta 1415,
cuando recién un concilio, el concilio de Constanza, estableció la reunificación de la iglesia con un solo papa nuevamente. ¿Ya? Así que fue una separación temporal que vivió la Iglesia Católica en Europa Occidental, este cisma de Occidente. Una ruptura, pero temporal. En cambio, la reforma protestante que estamos viendo, ¿no?, ahora va a ser otra ruptura, pero una ruptura ya permanente. Protestantes y católicos hasta ahora pues están separados, ¿no?, hasta el día de hoy. Muy bien, también hay que destacar a un par de precursores de la reforma protestante. Es decir, un par de hombres que criticaron a la Iglesia Católica en el siglo XIV, ya hasta principios del siglo XV. ¿Y por qué le llamamos precursores? Porque ellos ya con anterioridad ya habían denunciado a la Iglesia, ya habían iniciado pues un movimiento contrario al clero, pero ellos no lograron romper a la Iglesia Católica. Por eso son precursores. ¿A quiénes me refiero? A John Wycliffe, o Juan Wycliffe, Wycliffe, también puedes encontrarlo así, y a Jan Hus, ¿ya? O Juan Hus, también le dicen. Ahí están. Entonces tenemos dos movimientos precursores de la Reforma Protestante. El movimiento Wyclifita, que se produjo en Inglaterra, y el movimiento Husita, que se vivió en lo que hoy llamaríamos la República Checa, ya al costadito de Alemania. Muy bien, ahí están. Entonces, ellos criticaron al clero, ya llegaron a considerar pues innecesario el clero, ¿no?, como organización, ya que podíamos tener una relación directa con Dios. Rechazaron la autoridad papal, rechazaron el enriquecimiento de la iglesia, porque el papa no podía vestir, ¿ya?, y vivir en humildad como lo había hecho Cristo 1500 años atrás, ¿no? 1400, bueno, ¿por qué no? Así entonces, se dio la crítica de Wycliffe. Esto fue, digamos, imitado por Hus años después. Ellos también tradujeron la Biblia. La Biblia no podía ser traducida, no podía estar en el idioma de la gente, en el idioma común de la gente, en las lenguas nacionales, ¿no? O sea, italiano, en alemán, en francés, en castellano, no podía estar. Debía de mantenerse en latín, ¿ya? ¿Para qué? Para que no pueda ser, pues, interpretada, leída e interpretada libremente por la gente, ya que la Iglesia Católica consideraba que quien debía interpretar la Biblia únicamente, exclusivamente, era pues la propia Iglesia Católica, a través de sus integrantes, ¿sí? Ellos transmitían, pues, no la interpretación de la Biblia a través de la misa. Muy bien, estos hombres consideraron que no, que la Biblia debería estar en la lengua de cada nación, para que cualquiera pueda leerla, ¿ya? Y pues van a defender algo que será pues la bandera, ¿no?, de los protestantes siguientes, ¿no?, la libre interpretación de la Biblia. Así que Wycliffe se atrevió a traducir la Biblia de latín al inglés, y Hus lo va a traducir al idioma checo, lo cual pues será condenado por la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué estos movimientos pudieron crecer en este siglo XIV? Porque, como hemos señalado, en ese tiempo la Iglesia Católica estaba en crisis. ¿Qué estaba pasando con la Iglesia? Pues el cisma de Occidente. Ahí está, mismo siglo, mira, siglo XIV. Pero ya cuando la Iglesia se reunificó con el Concilio de Constanza, a principios del siglo XV, ya pudo enfrentar a estos movimientos considerados herejías, herejías, ¿ya? Wycliffe ya estaba muerto, así que la Iglesia Católica va a condenar a Jan Hus. Como vemos en esta imagen, Hus está atado a un tronco
y está siendo quemado vivo, ¿ya? Por hereje, ¿ya? Por haber contrariado la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿ya? Esto fue decidido en el Concilio de Constanza, a donde dejó su invitado a exponer sus ideas, ¿ya? Y al final fue, pues, declarado culpable y muerto, ¿ya? Ahí está. También el concilio ordenó que el cadáver de Wycliffe, Wycliffe ya había muerto, no importa, desentiérrenlo y quémenlo, ¿ya? Pues desenterrar a alguien para quemarlo es un exceso, ¿no? Ya, eso ya se pasaron, pues parte del fanatismo, pues de la época. Quemaron sus Biblias que habían traducido, de tal manera que parecía que la Iglesia Católica se había recuperado, que ahora con su unidad recuperada podía defenderse de estos movimientos que cuestionaban, ¿no?, su doctrina o su poder, ¿no? Sin embargo, ya 100 años después de la muerte de Hus, ya aparece Martín Lutero y luego Juan Calvino y otros hombres que van a enfrentarse a la iglesia y ellos sí van a lograr romper con la iglesia católica. Ellos darán inicio a la reforma protestante. Muy bien, causas. A ver, por aquí estamos señalando que, como decíamos, la burguesía apoyó la reforma, ¿ya? La burguesía respalda esta transformación religiosa que se está viviendo en el siglo XVI, ya que era necesario que exista una nueva iglesia cristiana que enfoque los temas de moral, enfoque de una manera distinta estas cosas. Porque, ¿qué cosa caracteriza a un burgués? Pues su afán de lucro. Un burgués quiere enriquecerse. ¿Quién no quiere, pues, ganar mejor? O que hagamos una empresa y que nos vaya bien, ¿no? Que nos genere dinero, riqueza y acumulemos bienes, ¿no? Propiedades. Pero dentro de lo que decía la Iglesia Católica, pues eso era pecado. Acumular riqueza, oh, eso es pecado, ¿ya? Pues si la Iglesia Católica consideraba que eso era pecado, ¿ya? O si un banquero quería cobrar intereses elevados a los préstamos que hacía, la Iglesia Católica consideraba que eso era usura, era, ¿no?, algo inmoral, era un pecado, ¿no?, esto de cobrar altos intereses. Pues entonces estos burgueses que querían, ¿no?, enriquecerse con los negocios, enriquecerse con los préstamos, enriquecerse con el trabajo de sus asalariados, pues era necesaria una iglesia que no diga que lo que están haciendo ellos es pecado, al contrario, que valoren el trabajo, que digan que Dios los está premiando, que esa riqueza que ellos tienen es señal de que están con Dios, que, que han sido bendecidos. ¿Ya? De esa forma se buscaba que esta nueva o nuevas iglesias cristianas que surjan vayan acorde al sistema capitalista, ya que justifiquen el sistema capitalista. ¿Ya? Muy bien, de ahí que la burguesía pues esté promoviendo estos cambios. Muy bien. Por otro lado, la reforma también se produce por la corrupción que se desarrollaba dentro del clero. Corrupción. Así es, hemos señalado que la Iglesia Católica poseía gran riqueza. ¿Ya? Era la institución más rica en toda Europa. Tenía feudos en Italia, los estados pontificios, y feudos en todas partes, ¿no? En Alemania, en Francia, Inglaterra. Tenía escuelas, universidades, ¿sí? Tiene, pues, de todo, ¿no? La Iglesia Católica cobra diezmos, cobra primicias, eh, recibe donaciones, ¿no?, cuantiosas,
¿ya? Muy bien. Entonces, esa excesiva riqueza, eh, pues, se tradujo en corrupción, porque muchos de los que ingresaron a la Iglesia Católica lo hicieron por interés, con ambición, porque era lo mismo ser un gran señor feudal, un conde, un marqués, o ser un obispo, ya que un obispo, que es ¿no? Un sacerdote de alta jerarquía, pues tenía bajo su control también grandes tierras y tenía a su cargo también pues soldados, muchos campesinos, o sea, un obispo prácticamente era un gran señor feudal, ¿ya? Por lo tanto, había pues el deseo de integrar sobre todo el alto clero, porque el alto clero es el que manejaba la Iglesia Católica, el bajo clero pues obedece, el alto clero es el que manda, ¿no? Y así pues ya hay corrupción. Esta corrupción fue evidenciada con, a ver, tenemos el nepotismo. ¿Qué es esto? Pues esto se refiere a cuando el Papa favorecía a parientes, a amigos, a la hora de nombrar cargos dentro de la Iglesia Católica. Los cargos deben corresponder pues a aquellos que lo merecen, ¿sí? La meritocracia que ahora decimos. Hay que tener para eso pues estudios, experiencias, cualidades para ocupar cierta posición, pero muchas veces todo eso era saltado para que alguien ocupe un lugar porque era pues muy cercano al Papa. ¿Ya? No podemos hablar pues propiamente de hijos, ¿no? Porque los papas en teoría no tenían hijos, ¿ya? Pero pues de todas maneras todos tenemos familia, ¿ya? O gente muy cercana a la cual favorecer. Entonces había nepotismo, había simonía, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos señalado que los cargos debían tenerlo ciertos tipos de personas, ¿no? Que tenían pues ya las cualidades necesarias. Pero muchas veces cuando la Iglesia Católica necesitó ingresos, ¿no? Dinero, puso en subasta o en venta cargos eclesiásticos. De tal manera que aquel que ofrecía más, ¿sí? El mejor postor, terminaba pues recibiendo ese cargo eclesiástico. ¿Ya? Entonces llegar a ser obispo no por una carrera que has seguido o por una vocación que tengas, sino porque has comprado a través de la simonía, has comprado pues ese cargo de obispo y ya verás cómo recuperas tu inversión. Esto era pues terrible, esto desencadena también la reforma, porque justamente en Alemania habían así eh, gente del alto clero que quería recuperar lo que habían invertido, ¿ya? En esta simonía, en esta venta, ¿no? En esta compra, mejor dicho, que se hicieron de un cargo, y así se pusieron a vender el perdón de los pecados. Así como ahora, pues, ¿no? Un político invierte en su candidatura y luego, una vez en el poder, busca recuperarlo como sea, pues igual, ¿no? Había quienes invertían, pues, para ocupar un cargo eclesiástico y luego veían cómo recuperar su inversión. La venta de las indulgencias es el caso de corrupción que desató la reforma protestante, ¿ya? Las indulgencias vamos a tomarlo de esta manera, de una manera sencilla, porque ya la teología ya, nos va a marear. Eh, muy bien, es la absolución del pecado. Muy bien, esto pone, bueno, lo dice la Iglesia Católica, que la Iglesia tiene el poder para absolver los pecados, que Dios ¿no? le encargó ¿no? este poder a su Iglesia. Así que el Papa puede absolver los pecados, lo cual es debatible. Ya, pero vamos a asumirlo, pues, en este caso, y que está bien, ¿no? Se puede otorgar el perdón de los pecados, ¿no? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay una penitencia, pero cobrar por ello, cobrarles por ello, ¿ya? Como cuando ahora, pues, alguien quiere bautizar
hijo, casarse o, no sé, algún sacramento, y nos cobran, ¿no? Nos cobran, ¿ya? Bueno, nos cobrarán tal vez por, no sé, lo que implique algunos gastos de la ceremonia o es el pago de la misma ceremonia. Pues aquí, ¿no? Era hasta peor porque se estaba prácticamente vendiendo el perdón de los pecados. Ya la venta de las indulgencias fue un escándalo que desató la reforma protestante. En ese tiempo, decíamos, la Iglesia Católica estaba gastando mucho. Ya es el tiempo del Cinquecento, o sea, el auge del arte renacentista italiano. ¿Ya? Y la Iglesia Católica había contratado pues a los mejores artistas como Miguel Ángel para embellecer sus basílicas, ¿sí? Sus templos. Estaban gastando mucho, ¿ya? El gasto mayor era la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿ya? Así lo vimos, ¿no? Ese techo, esa gran cúpula que tiene la Basílica de San Pedro, ¿ya? El centro, ¿no? Del catolicismo es esta Basílica de San Pedro. Ahí están pues los papas. Muy bien. Entonces, esto le generó un gran gasto a la Iglesia Católica. Para poder costear el gasto, la Iglesia Católica se prestó dinero de banqueros alemanes. Pues, ¿y cómo pagar, ¿no? esos préstamos? Pues, ¿por qué no vender las indulgencias? ¿Ya? Ahí están. Muy bien. En la imagen vemos a Martín Lutero, acá está el monje Lutero, ahí está, este monje agustino, que cuando estuvo de visita por Roma, ¿ya? Eh, también pagó por la indulgencia. Acá pues le están cobrando, ¿no? Acá cobran, le van a dar un papelito, van a meter el dinero en ese lugar. Esto es traído de una película, Martín Lutero, que pueden encontrarlo en YouTube. Pues Lutero también, ¿no? Llegó a comprar una indulgencia, ¿ya? Y le decían, bueno, sube, sube por acá, esta escalera, ¿no? De rodillas, y cuando llegas ¿no? a la cima, ya tus pecados estarán, pues, te perdonados, ¿ya? Pero previamente habías depositado, ¿no? Habías pagado por tal indulgencia. Pues ya Lutero, cuando terminó de subir, pues se dio cuenta lo que había hecho. Esto, esto era un negocio, ¿no? Esto era, pues, corrupción. Y así Lutero, ya en Alemania, pues levantará, ¿no? Su crítica, no a la venta de indulgencias. Sí, pues era un negocio, ¿no, Camila? Era un negocio. Uh-huh. Cuando queremos dinero, pues todo lo vemos negocio, ¿no? Todo es negocio, pues, eh, es el espíritu del capitalismo también, ¿no? Eh, ya no todo es negocio, no todo se debe vender, ¿no? Hay cosas que no están en venta. Algunos todavía queremos eso, ¿no? Ya, espero que compartan pues lo que digo. Sí, pues era injusto esto. Así es, así es. Imagínate que cometes un error y pides perdón. Estás arrepentido, mereces el perdón, ¿ya? Te perdono, pero son 50 soles mi perdón. Pues, pues, ¿cómo te van a cobrar el perdón, no? Pues ocurre, ¿no? Así es. Lo perdono, pues si veo arrepentimiento, ¿no? ¿Ya? Yo espero que me perdonen, pues cuando yo estoy arrepentido, dispuesto a cambiar, pero que me pidan algo a cambio. Bueno, entonces tenemos allí lo que desencadenó, ¿ya? Ok, ok. Sí, pues cómo lo mirará, ¿no? Dios esto, ¿no? Pues justamente es lo que dice Lutero, ¿no? Es lo que señala Lutero, ¿no? Y por eso, pues, empezó la reforma, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, otra causa que señalamos es que como la Iglesia Católica tenía
un montón de feudos, ¿no? y otras propiedades. Entonces, mucha gente con riqueza ya vio en esta reforma la oportunidad para arrebatarle a la Iglesia Católica sus bienes. Entonces, muchos los que apoyaron esto no lo hicieron porque la Iglesia Católica se había excedido o sino para poder quitarle a la Iglesia sus cosas, para poder pues enriquecerse a costa de la Iglesia Católica. Por eso, en esta reforma, la Iglesia Católica no solo perdió muchos fieles europeos, sino también perdió muchas propiedades que le fueron quitadas durante esta reforma protestante. ¿Ya? Por otro lado, también hay pugnas políticas. Hemos dicho que los reyes están buscando recuperar el poder que habían tenido pues en el pasado. Están fortaleciendo su autoridad. ¿Ya? Están poco a poco imponiéndose a los señores feudales. Pero para que el rey sea la figura absoluta, con el poder absoluto, era necesario algo más, ¿ya? Eh, También, ¿no? Tener, digamos, poder sobre la iglesia, sobre la fe, ¿ya? Los reyes están en pugna política con los papas. Antes, en la Edad Media, los papas eran más poderosos que los reyes, pero ahora en la Edad Moderna, pues los reyes buscan tener más poder que los papas. Por eso muchos reyes apoyaron también la reforma, porque si lograban que su reino se separara de la Iglesia Católica y creaban una iglesia aparte, ya no tendrían que obedecer a un papa, ya no tendrían nada que ver con el papa. Inclusive podían nombrarse los reyes jefes de la iglesia de su reino y así ser rey y algo así como papa al mismo tiempo en su reino. Esto va a pasar en Inglaterra. Ya, muy bien. Humanistas como Erasmo criticaron al clero y ya sentaron pues el camino a seguir. Esta, ¿no? Este movimiento humanista es la causa ideológica de esta reforma. Muy bien. Aquí vemos a Martín Lutero. ¿Ya? Este era un monje católico de la orden de los agustinos. Él estaba en contra de la venta de las indulgencias. Él era de Wittenberg, Alemania. Y en ese lugar habían llegado gente para vender las indulgencias. Y lo promocionaban de una manera, pues, ya como los políticos lo hacen ahora, ¿no? Cuando salen a las plazas y dicen igual, ¿no? Pues Martín Lutero decidió escribir en contra de la venta de las indulgencias. ¿Ya? Escribió en unas hojas y estas las va a clavar en la puerta de la Universidad de Wittenberg, donde él daba clases, para que la gente que pasaba por ahí lo leyera, ¿no? Y así lo que publicó fue conocido como las 95 tesis. 1517 empezaba con esta publicación la Reforma Protestante. ¿Ya? Ya sabes, en Wittenberg, Alemania. Muy bien, entonces Lutero decía, pues, si el Papa tiene poder para perdonar los pecados, que lo haga, ¿ya? Pero por compasión, ¿no? Por piedad hacia los pecadores y no por, ¿ya? Un cobro de dinero. Pues que Dios no ve con buenos ojos esto, ¿no? Lo que está haciendo Martín Lutero por ahora no es romper con la Iglesia Católica. Él no está atacando al Papa. Él está buscando que la Iglesia deje de hacer estas ventas y se encamine. Entonces él busca reformar a la Iglesia Católica, ya sin romper con ella. Pero no sirvió porque la Iglesia Católica, con el Papa León X, le exigió a Lutero que se retracte. Lutero no lo hizo. El Papa lo excomulgó.
¿sí? Excomulgar significa pues que a Lutero lo expulsaron de la Iglesia Católica. Ya Lutero ya no era un monje católico, había sido expulsado, excomulgado. Lutero, pues en ese momento rompió también con la Iglesia Católica. Ya la bula, la carta que le envió el Papa, pues lo quemó junto con otros libros católicos que tenía. Así que toda su vida dedicada pues a la religión católica ahora terminaba. ¿Qué había que hacer? Pues una iglesia distinta, ¿ya? Pues a esta iglesia vamos a llamarle luterana, ¿ya? Por este iniciador, ¿ya? Nació en Alemania esta iglesia luterana. Ya comenzó a tener seguidores este Martín Lutero. Muy bien. Entonces, muchos alemanes comenzaron a seguir a Lutero. Y en Alemania, ¿ya? Alemania era un imperio en ese tiempo, conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico. En Alemania, el emperador llamado Carlos V, ¿ya? Él era rey de España también al mismo tiempo, con el nombre de Carlos I. Él era nieto de los reyes católicos que habían apoyado a Cristóbal Colón años atrás. Carlos V era el emperador, el monarca más poderoso de Europa de este tiempo. Él era católico y él defiende a la Iglesia Católica. Pues como emperador de Alemania y temeroso de que los alemanes se dividan en dos religiones, ¿ya? La católica y la luterana, pues Carlos V convoca una reunión con Martín Lutero, la Dieta de Worms, ¿ya? El monarca alemán llama a Lutero. Lo mismo había pasado con Hus. También el monarca había llamado a Hus a una reunión, el Concilio de Constanza. ¿Y cómo terminó Hus en esa reunión? Condenado, quemado vivo. Lutero le podía pasar lo mismo, ¿no? Él va a la Dieta de Worms. Le exigen que se retracte. No lo hizo. Así que Carlos lo va a condenar. Bueno, lo va a condenar al destierro. ¿Ya? Expúlsenlo. Pero en el camino, amigos de Lutero lo rescatan y lo esconden. ¿Ya? Lutero ya tenía amigos poderosos. Señores feudales de Alemania se habían unido a Lutero. ¿Por qué? Porque eran gente que en efecto rechazaba la venta de las indulgencias. No, esos señores feudales se habían vuelto luteranos porque eran enemigos de Carlos V. Y el enemigo de tu enemigo, pues es tu amigo, ¿no? Se aliaron con Martín Lutero. ¿Qué querían los señores feudales? Pues querían mantener la autonomía de sus feudos. En cambio, ¿qué cosa quería el emperador? Quería someter a los señores feudales, someter, ¿no?, a su autoridad esos feudos. ¿Ya? De ahí que en Alemania haya una pugna política entre el emperador y los señores feudales. ¿Ya? El emperador quiere centralizar, ¿no?, el poder. Los señores feudales quieren que el poder pues, se mantenga dividido, como es en el feudalismo. Por eso, si Carlos V persigue a Lutero, los señores feudales pues apoyaron a Lutero como una manera de enfrentar a Carlos V. Muy bien. Siguieron otras reuniones, la de Spira, donde Carlos V les prohíbe a los luteranos difundir más su doctrina, a lo cual los luteranos protestaron. Y desde ese momento son llamados protestantes los hombres, ¿no?, que se enfrentaron a la iglesia en este tiempo, ¿ya? Por esta protesta que hicieron en la dieta de Spira. En la dieta de Augsburgo, un luterano llamado Melanchthon presentó un documento, la Confesión de Augsburgo. En este documento se va a encontrar los principios de esta nueva doctrina cristiana, el luteranismo. ¿Ya? Ahora vemos cuáles son esos principios. ¿Qué más mencionamos? A que los señores feudales se habían vuelto luteranos, uno, porque están en lucha contra el emperador.
¿ya? Y todo aquel que se enfrenta al emperador Carlos V, pues es, ¿no?, un posible aliado de los señores feudales. Pero por otra razón, está el que dentro de Alemania la Iglesia Católica tenía feudos, tierras, ¿ya? Entonces los señores feudales dejaron de ser católicos, se volvieron luteranos para poder arrebatarle sus tierras a la Iglesia Católica. Si seguían siendo católicos, no podían hacerlo, pero ahora que ya no lo son, lo toman. ¿Y cómo justifican la toma de las tierras de la Iglesia Católica en Alemania? Pues habían escuchado a Lutero decir pues que la corrupción de la Iglesia se debía pues a su excesiva riqueza y que si no tuviera esa riqueza tal vez se hubiera mantenido, ¿no?, en el camino. Pues entonces hagámosle un favor a la Iglesia, quitémosle sus propiedades, ¿ya? Y así se dieron las secularizaciones, o sea, estos despojos, estas usurpaciones de las tierras de la Iglesia Católica. Muy bien. A ver, dentro de Alemania esto terminó en una guerra religiosa entre aquellos que seguían a Lutero y aquellos que seguían siendo pues fieles a la Iglesia Católica. Así que se formaron dos ligas, la de Nuremberg, que era católica, y la de Esmalcalda, que era luterana. Se enfrentaron, ¿ya? Y Carlos V también estaba metido en estas guerras, apoyando a los católicos, por supuesto. Sin embargo, Carlos V tenía otros problemas. Estaba en guerra contra Francia, contra el rey Francisco I de Francia. Y Francisco, el rey de Francia, apoya a los luteranos de Alemania para así debilitar a Carlos V. Ya, curioso que Francisco I apoya a los luteranos de Alemania, siendo Francisco I católico, católico, ¿ya? Pero no importa, pues, con tal de debilitar a tu enemigo, pues, ¿ya? El fin justifica los medios, ¿no? Siguiendo el maquiavelismo. Muy bien, también hubo levantamientos de campesinos que vieron en estas luchas una oportunidad para liberarse del dominio feudal. A estos campesinos que se rebelaron contra el sistema feudal en Alemania le llamamos los anabaptistas. Esta palabra significa rebautizados, o sea que ellos van a bautizarse nuevamente. Ya van a rechazar el bautizo que tuvieron siendo pequeños y van a bautizarse ya adultos, ¿ya? Considerando que eso era lo correcto. Y tuvieron como líder a Thomas Müntzer. Sin embargo, estas rebeliones campesinas fracasaron. Fracasaron. ¿Ya? Lutero no los apoyó. Lutero tenía seguidores entre los campesinos y seguidores entre la nobleza feudal. Pues Lutero prefirió a la nobleza feudal, porque con ellos podía enfrentar pues al emperador Carlos V, a la Iglesia Católica. Con los campesinos, no puedes apoyar a los campesinos porque están en lucha contra los señores feudales, ¿ya? O estás con los campesinos o con los señores feudales. Y Lutero pues optó por los señores feudales. Muy bien, como la lucha se alargaba y Carlos V tenía problemas con Francia, guerra contra los turcos otomanos, así que al final no hubo un ganador. Carlos V pues negocia y llega a la firma de la paz de Augsburgo. ¿Ya? Es el fin de la guerra de religión, al menos por ahora, en Alemania. Católicos y luteranos pues hicieron las paces. ¿Ya? ¿Qué se establece en esta paz de Augsburgo? La libertad religiosa. ¿Ya? Pero no esta libertad como lo vemos ahora, amplia, todos, nos alcanza a todos. No, acá esta libertad religiosa era únicamente para los príncipes de Alemania. Y se le llama príncipes a los grandes señores feudales. Solamente ellos tenían el derecho a elegir entre ser católico o ser luterano. ¿Y qué pasaba con sus súbditos? Pues ellos tenían que seguir la religión que el príncipe había adoptado. Así que para la gente común no había libertad religiosa, únicamente para los príncipes alemanes.
Ese fue, ¿no?, el arreglo con Carlos V. ¿Ya? Además que las tierras que ya le habían quitado a la Iglesia Católica podían conservarlas. Y así estos príncipes alemanes, eh, pues, se sentían ganadores por ahora. ¿Ya? Por eso decimos que el feudalismo en Alemania se mantuvo fuerte a pesar del tiempo. En cambio, en otros lugares, pues, el feudalismo fue más débil, ¿no?, porque no se consiguió lo mismo. A ver, ¿qué diferencia hay entre la doctrina luterana y la doctrina católica? Por acá hemos puesto algunas diferencias. A ver, ¿qué tenemos? Dice que para los luteranos la salvación del alma se consigue únicamente con la fe, no con las obras. Las obras no nos salvan, según Lutero. Solo nos salva la fe. ¿Ya? Frente a la Iglesia Católica, que defiende una fe con obras para salvarnos. ¿Ya? Muy bien. Otra diferencia es sobre cuál es la fuente de la fe, de dónde emana nuestras creencias, de dónde obtenemos esta verdad, ¿no? Pues de la Biblia. Lutero defiende que la única fuente de fe es la Biblia. De esta manera de que solo aceptamos lo que esté escrito en la Biblia. Pero la Iglesia Católica consideraba que la Biblia es fuente de la fe, pero no solo la Biblia. Se habla de la tradición. Se dice que Jesús predicó. Una parte de lo que se predicó está en la Biblia, por escrito. Pero otra parte que predicó no fue escrito, ¿ya? Fue transmitido oralmente, generación a generación. Entonces la Iglesia Católica toma ambas fuentes, dice. Lo escrito, o sea, lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y la tradición. ¿Qué es esto? ¿No? Que ha sido transmitido oralmente. ¿Ya? Así que los católicos tienen dos fuentes de fe, que emanan del mismo Cristo, según ellos. Los luteranos dicen, no, lo de la tradición, eso no va, ¿no? Eso no existe. Solamente la Biblia. Eso es lo seguro. ¿Y quién debe interpretar la Biblia? Pues según la Iglesia Católica, la propia Iglesia, que tiene pues gente preparada para esto. Los sacerdotes han pasado por estudios para poder interpretar la Biblia. En cambio, Lutero dice que no, que la Biblia puede ser interpretada libremente por cada persona. ¿Ya? Así como Jesús le habló directamente a la gente. Utilizó parábolas para que le entiendan mejor, tal vez, ¿no? Al mundo de pastores, como era, pues, ¿no?, en la época de Jesús, pero le habló directamente a ellos. Así que la Biblia lo puede leer directamente una persona e interpretarla. ¿Ya? Entonces, este es un principio fundamental, ¿no? La libre interpretación de la Biblia. Y ahí, pues, el debate entre ellos. Eh, Bien, entonces la Biblia tiene que ser traducida para que la gente la pueda leer. Lutero se ponía a traducir la Biblia del latín al alemán. En cambio, la Iglesia Católica va a conservar la Biblia en latín. En latín. Ya en nuestro tiempo ya está, pues, no, ya traducido, pero ya, pues, fue inevitable ya con el paso del tiempo. Otra diferencia es los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, ¿ya? En cambio, pues, Lutero no acepta los sacramentos. En todo caso, solo acepta 2, pero no con la misma fuerza que como se ve, pues, en la doctrina católica. Tenemos al bautismo y la comunión o Eucaristía, como también le llamamos. Eh, los católicos tienen durante la misa ya una ceremonia en la que la hostia, el pan, se convierte en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. A esto se le llama la transubstanciación. Muy bien, Lutero dice que no hay transubstanciación, ¿no? La harina sigue siendo harina, el vino sigue siendo vino. Ya no hay un cambio de sustancia en el momento, pues, en que el sacerdote, ¿no?, hace el sacramento de la Eucaristía. Otra diferencia de los protestantes con los católicos es que la Iglesia Católica es vertical, tiene una jerarquía, ¿no? Una cabeza absoluta, el Papa, y los que están debajo tienen que obedecer, pues, a quien está arriba. En cambio, acá se plantea que no.
Ya no debe existir una jerarquía eclesiástica, lo cual es difícil, ¿no? Siempre hay, pues, pastores, digamos, que tienen más autoridad que otros. Muy bien, tenemos que tampoco comparten el culto a la Virgen como también a los santos. Se rechazan las imágenes, se rechaza el celibato. El celibato es el deber que un sacerdote debe de mantener, el de ser casto, el de no tener relaciones sexuales. Muy bien, entonces un sacerdote católico no puede casarse, no puede tener hijos. En cambio, un pastor protestante sí puede hacerlo, porque esta castidad ha sido pues eliminada por Martín Lutero. Lutero era célibe, según se dice, mientras era monje católico, pero ahora ya no. Cuentan que Lutero se casó con una ex monja y tuvo 6 hijos. ¿Ya? Dicen que Lutero estaba, pasemos mejor, pues. Ok, ahora tenemos el calvinismo. ¿Ya? Esta es una otra rama protestante, ¿ya? Muy parecida al luteranismo, pero vamos a ver la diferencia, ¿ya? A ver, esto se llama así porque lo desarrolla un teólogo francés llamado Juan Calvino, ¿ya? Calvino. Ahí está, el Papa Negro, como le han llamado, Juan Calvino. En Francia, con una gran mayoría católica, era difícil, pues, de tener éxito allí. Era perseguido Calvino por el rey Francisco I de Francia. Así que él salió de Francia y se va a establecer en Suiza, en especial en una ciudad llamada Ginebra. Allí es donde su prédica tuvo gran aceptación e inclusive llegó a gobernar ese lugar, convirtiéndolo en una teocracia. Ya sabes que teocracia es cuando el poder recae en sacerdotes, en este caso, pues, en religiosos como Calvino. ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos decir que el calvinismo tuvo sus raíces en Francia, pero en sí esta iglesia, si le puedo llamar así, pues se dio en Suiza. Muy bien, mencionamos algunos datos como que sus ideas ya fueron planteadas en la obra de Calvino, Institución de la Religión Cristiana. Muy bien, ¿qué principios presenta el calvinismo? Eh, todo lo de Lutero, todo lo que hemos visto de Lutero hace un momento, todos esos. O sea, libre interpretación de la Biblia como única fuente de fe, ¿qué más? La salvación únicamente por la fe, solo aceptan un par de sacramentos, ¿ya? No al celibato, etcétera. ¿Ya? Todo lo que... Pero entonces es lo mismo. No. Lo que pasa es que el calvinismo tiene otros, otros elementos que lo hacen distinto, ¿ya? Que lo hacen un tanto más radical, inclusive, esta doctrina cristiana. ¿Cuál es esta? Pues ahí está, la predestinación. La predestinación, ¿ya? Es decir, la creencia que Dios ya eligió quiénes se van a salvar y quiénes no. Dios ya tiene a sus elegidos, a los que lo van a acompañar en el paraíso. ¿Ya? Ya estamos, ya Dios ha elegido. ¿Ya? Pues nacemos y ya Dios dispuso si estaré en el paraíso o no. ¿Ya? Lo cual se considera pues una, digamos, algo que contradice el libre albedrío, porque pues a nosotros se nos debe condenar o salvar dependiendo de lo que hagamos, dependiendo de nuestra libertad, de las opciones que tomemos. Pero si Dios ya tomó la decisión y nada puede cambiar eso, ya hay un destino establecido, pues entonces, si igual vamos a terminar en lo mismo, pues hay una negación a esa libertad. Muy bien, entonces este
concepto de predestinación es lo que hace distinto al calvinismo del luteranismo y del catolicismo, ¿no? Ya la predestinación, la idea de que ya Dios ha establecido quiénes se salvan, quiénes no. Ya el hombre no decide su salvación, ya lo hace Dios. Uh, muy bien. Al costado tenemos 5 puntos del calvinismo, ¿ya? Lo cual sería meternos demasiado, ¿no? En la teología, y bueno, pues lo nuestro es más lo político, lo social, ¿no? Hasta lo económico, ¿ya? Pero pues ahí vemos los 5 puntos, 5 bases de la doctrina calvinista. Y por supuesto está la predestinación, ¿ya? Ahí dice, Dios toma la iniciativa eligiendo a algunos hombres, no a todos, a algunos hombres con base en su sola gracia. Y aquel hombre, como dice antes, muerto en sus pecados, no tiene la capacidad para escogerse salvo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dios lo hace, Dios lo escoge. ¿Ya? Dice, Dios mandó a Jesús a morir únicamente por aquellos a quienes eligió. ¿Ya? El sacrificio de Jesús no fue para todos, fue para aquellos que Dios ya escogió, ¿no? Muy bien, y quien es llamado a la salvación no puede resistirse, y Dios no va a permitir que ninguno de esos elegidos se pierda. Pues ya son ideas que no están en el catolicismo. Muy bien, ya también se considera como, digamos, ético el trabajo y el lucro, ¿ya? Calvino considera pues, que eh, tu trabajo es recompensado por Dios. Y el éxito en los negocios es una señal, ¿ya? De que Dios nos bendice. ¿Y por qué Dios nos bendice? ¿Por qué nos da éxito? ¿Por qué nos da prosperidad Dios? Porque somos sus elegidos, ¿ya? Todos los que prosperan es una señal de que son sus elegidos, ¿ya? Muy bien, ¿y quiénes eran los que más habían prosperado? Pues banqueros, empresarios, ¿ya? Gente que tenía, pues, ¿no? Poder económico. Por eso la burguesía encontró en el calvinismo aquella doctrina cristiana que necesitaba. Una que diga, pues, que el éxito en los negocios era hasta una evidencia de que Dios nos ha salvado, ¿no? De que vamos a ir al paraíso, ¿no? De ahí que el calvinismo sea la religión protestante que más atrajo a los burgueses, ¿ya? Como vimos un momento, Lutero tuvo mayor apoyo de señores feudales. En cambio, Calvino va a tener mayor apoyo de burgueses. En el caso de Suiza, allí pues hay banqueros. Muy bien. Y si los católicos se radicalizaron y se volvieron fanáticos, y eso lo mostraron, por ejemplo, en el Tribunal de la Inquisición, pues algo similar le pasa también a los calvinistas, que tuvieron un tribunal llamado consistorio, que va a buscar pues que la doctrina calvinista se mantenga pues sin tergiversaciones, así que se va también a perseguir a aquellos que pues quieran cambiarla, ¿no? Iban a haber condenados también acá. Es como la Inquisición de los calvinistas, este consistorio. Muy bien, hubieron calvinistas en otros lugares. En Francia se llamaron hugonotes, por ejemplo. Ya en Inglaterra se llamaron puritanos. El anglicanismo. A ver, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, rompió con la Iglesia Católica. Rompió. Ya, él quería su propia iglesia donde él la dirija. Y así el rey tendría un poder, pues, mayor. ¿Ya? Esta es la tendencia de los reyes, pues, a presentar su autoridad. Muy bien. Ahora, pero para romper, buscó un pretexto, porque este Enrique era un defensor de la fe católica. Él se había opuesto a Lutero antes, pero ahora cambió de opinión
¿Y cómo justificas ese cambio de opinión? Tienes que buscar un pretexto que justifique tu cambio de posición, ¿ya? De defensor del catolicismo a, pues, alguien que va a romper con el catolicismo. El pretexto era el siguiente, ¿no? Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, una dama española, tía de Carlos V. Pero Catalina solo le había dado una hija al rey Enrique, una hija llamada María. Pero Enrique quería un hijo varón que sea su heredero. Pero Catalina, una mujer ya de mayor edad, ya no le pudo dar otro hijo. Así que Enrique quería romper su matrimonio con Catalina y casarse con una joven para que pueda tener el hijo varón esperado. Muy bien, entonces Enrique le pidió al Papa Clemente que le anule el matrimonio, que le anule el matrimonio. Y el Papa le dijo, no, ya no hay causal para la nulidad de tu matrimonio. Acá no hablamos tanto de divorcio, ¿ah? En el matrimonio religioso no hay divorcio. En el matrimonio civil es que hay divorcio. Hablamos de nulidad, ¿ya? Además, el Papa no podía dejar que Enrique vote a Catalina de su lado, ¿ya? Siendo Carlos V, el sobrino de Catalina de Aragón, el hombre que estaba más defendiendo a la Iglesia Católica en ese momento. Así que, ¿con qué cara el Papa miraría a Carlos V? Le pediría apoyo si le había permitido a Enrique separarse de la tía de Carlos V. Entonces ahí encontró Enrique el pretexto para romper con la iglesia. Ah, no me divorcias, no me anulas. Entonces mis sacerdotes en Inglaterra lo van a hacer. No lo hagas, te excomulgo. A ver, pues excomúlgame. El Papa lo excomulgó a Enrique. Y Enrique en respuesta dio el acta de supremacía, una ley por el cual Enrique desconoce a la Iglesia Católica y crea su propia iglesia en Inglaterra, una iglesia nacional, una iglesia llamada anglicana, o sea, de los anglosajones, de los ingleses, donde el rey es la cabeza de la iglesia. Y así Enrique se convirtió en el jefe de la iglesia anglicana. Muy bien. Ahí está. ¿Y qué pasó con las propiedades católicas? Pues pasaron a la nueva iglesia. Y como Enrique lo controla con toda la iglesia, puede controlar pues dichos bienes. Ahí está. Muy bien. La iglesia católica pues perdió prácticamente toda Inglaterra. Claro, aún habrán católicos que se resistan, serán perseguidos por el rey, ¿ya? Así que el propio rey hizo la reforma en Inglaterra. Su ministro, Tomás Moro, un humanista, autor de Utopía, se opuso a esto. No, Moro era católico, pues Enrique VIII lo mandó decapitar. También Enrique mandó decapitar a Ana Bolena. Cuando se separó de Catalina, se casó con Ana. Ana salió embarazada y dio a luz. Por fin Enrique tendría su heredero varón, pero Ana dio a luz a una niña que llamaron Isabel. ¿Ya? Entonces Enrique, ¿ya? Pues acusó de infidelidad a Ana y la mandó decapitar. Y se casó otra vez, ¿no? Con Juana, que sí le dio un hijo varón, ¿ya? Y se murió luego del parto Juana. Y así Enrique se casó con otra Ana. Llegó a tener 6 esposas Enrique VIII, ya una después de otra. 6 esposas. Ok, muy bien. Ahí está. Después de morir Enrique VIII, el poder pasó a su hijo Eduardo, pero este murió tempranamente. De ahí el poder pasó a su hija María, que trató de restaurar el catolicismo. Ella murió prontamente, asumió su hermana Isabel. Isabel, la que está acá, hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Ella sí tuvo un largo reinado y va a ser una reina muy importante. En el tema que estamos señalando, pues Isabel consolidó la iglesia anglicana, ya la organizó. Mm, es
Claro, sí, hay una película, sí la vi, no recuerdo el título de la película, de esta, ¿no? La otra reina, no recuerdo. También hay una serie sobre los Tudor. Ok, muy bien, entonces ahí está. Ahora, y esta iglesia, ¿qué plantea, no? Pues, a ver, ellos se alejan del catolicismo, sí, pero no totalmente, ¿ya? O sea, Enrique VIII creó una iglesia jerárquica, con una autoridad absoluta arriba, el rey, ¿ya? O sea que se mantuvo algo del catolicismo, la jerarquía, la organización, pero ya la doctrina, el contenido de las creencias, eso lo trae de los calvinistas, ¿ya? Entonces, este anglicanismo, ¿ya? Es en el fondo calvinismo y en la forma católico, el catolicismo, ¿ya? Y sigue siendo pues la iglesia oficial hasta el día de hoy de Inglaterra. Muy bien. Consecuencias, se rompió la unidad cristiana. ¿Qué más? A ver, surgen nuevas iglesias, la luterana en Alemania, la calvinista en Suiza, la anglicana en Inglaterra. La iglesia católica se ha debilitado. En lo político, pues ha perdido poder, hay reyes que lo enfrentan, en lo económico ha perdido feudos. La Biblia está siendo traducida, se va a traducir al inglés, Lutero lo hizo al alemán, ¿no? Igual pues al suizo, ¿no? En general, ¿no? A las lenguas en cada país. Tenemos un mayor desarrollo del capitalismo, ¿ya? Por la influencia de las religiones protestantes, como el calvinismo, ¿no? Que va a considerar, pues, moral, ¿no? El trabajo y el lucro, ¿no? Pero también se va a dar, pues, intolerancia, porque van a haber persecuciones a aquellos que no piensen como uno. Guerras de religión, como en Francia, vemos acá una lucha sangrienta entre católicos y hugonotes. Los hugonotes son calvinistas en Francia, ¿ya? Los católicos masacraron un montón de hugonotes o calvinistas. Muchos ingleses, perseguidos por sus creencias, huyeron a América del Norte, ¿ya? Y poblarán las 13 colonias que se convertirán en los Estados Unidos más adelante. Por eso Estados Unidos es un país con una mayoría protestante, ¿ya? Con gente que huyó de acá, ¿no? Eh, y también está la respuesta de la Iglesia Católica, la contrarreforma. Acá en este mapa podemos ver, a ver, el color amarillo es donde el catolicismo todavía domina, ¿ya? Por ejemplo, en Portugal, en España, Italia, gran parte de Francia, ¿sí? Estas manchitas rosadas es calvinismo, ¿ya? Como vemos fuerte en Suiza, ¿ya? Ginebra, Zurich, también la presencia de calvinismo en Francia, ahí está, hugonotes. También en Escocia, ¿ya? Y otros lugares como Holanda o Países Bajos. El color verde se refiere a los luteranos, el luteranismo, que empezó en Wittenberg, recordarás, y se extendió a Dinamarca, Noruega, Suecia. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más? Los anglicanos, allá. Los anglicanos, pues, el anglicanismo es la religión oficial en Inglaterra. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Otras religiones se refiere, pues, a los ortodoxos o los musulmanes que habían dominado los Balcanes. Ahí dice turcos por algo. Entonces, como vemos, antes toda esta parte era de color amarillo, o sea, todos católicos. Ahora no, ahora hay manchitas, ¿no? Ahí está, ¿no? Hay protestantes, esto que está en color anaranjado, verde, rosado, son los protestantes. Así que Europa tiene una mitad de protestantes, digamos, y otra mitad católicos. Bien, ahí está.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, bueno, ya voy a hacer una corrección luego. Falta eh, el concepto de contrarreforma. La contrarreforma, como ya nos hemos dado cuenta, pues fue la reacción de la Iglesia Católica a, a la reforma protestante. ¿Ya? Fue el esfuerzo de la Iglesia Católica por buscar reorganizarse, defender su doctrina frente a la crítica que habían hecho Lutero, Calvino, ¿ya? Y la búsqueda de recuperar fieles, de recuperar protagonismo por parte de la Iglesia Católica. La contrarreforma empezó en el Concilio de Trento, ya que fue convocado por el Papa Paulo III. Aquí se reunió el Papa con sus obispos, ya en Trento, Italia, y aquí lo que hicieron ellos fue reafirmarse en los puntos centrales de la doctrina católica. O sea, ellos no dijeron, Lutero tiene razón, hay que cambiar todas nuestras ideas. No, rechazaron las ideas de Lutero y de Calvino y se reafirmaron en sus creencias. Por ejemplo, ¿qué dirán los católicos? Que para salvarnos necesitamos fe y obras, ambas cosas. ¿Ya? Que la autoridad del Papa es suprema, ya que se mantiene la jerarquía, que fuentes de la fe son tanto la Biblia como la tradición, que solo se acepta la Biblia, una versión, una traducción de la Biblia conocida como Vulgata. No se aceptan otras traducciones que se estaban haciendo en la época. Solo la iglesia puede interpretar la Biblia. Valen los 7 sacramentos. Ya en la misa sí hay presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Ya? Se mantiene el culto a la Virgen, a los santos, se sigue aceptando la creencia en el purgatorio, cosa que los protestantes negaron, se mantiene el celibato, la castidad de los sacerdotes y también se van a organizar seminarios para formar de una mejor manera a los sacerdotes. ¿Qué instrumentos utilizaron la Iglesia Católica para poder defenderse o enfrentar el movimiento protestante? Pues tenemos al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Inquisición le llamamos antes, ahora se prefiere llamarle el del Santo Oficio. Los dominicos controlarán este tribunal y van a seguir persiguiendo a los protestantes. En este caso, a los protestantes eh, luteranos, calvinistas, que lleguen pues a donde haya un tribunal de este tipo, donde los católicos serán fuertes. No podemos abrir un tribunal del Santo Oficio en Inglaterra o en Suiza, ¿no? Pero sí en España. ¿Ya? En España ya había una Inquisición, lo había establecido la reina Isabel la Católica, ¿sí? En la época de Cristóbal Colón. Pero la Inquisición en España y en otros lugares como que había perdido fuerza. Ahora, pues ya se fomenta nuevamente la Inquisición para poder enfrentar a la herejía protestante. Tenemos también nuevos monjes, los de la Orden Jesuita o Compañía de Jesús, orden fundada por Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola. Así los jesuitas irán buscando nuevos fieles, predicando, buscando fieles en otros continentes para reemplazar pues a los que se perdieron en el continente europeo. Y también los católicos estaban prohibidos de leer ciertos libros, ¿ya? ¿Y qué libros? Pues aquellos que van a estar dentro de una relación conocido como índex. Índex, ¿ya? Muy bien, San Marcos nos ha preguntado ya sobre eh, en qué momento se crea el índex, se elabora este listado de libros prohibidos para los católicos, pues en el Concilio de Trento. En cambio, la Compañía de Jesús u Orden Jesuita había sido fundada desde antes que se dé el Concilio de Trento, desde antes.
Bien, muchachos, entonces vamos a dejar esta parte teórica, ¿ya? Vamos a dejar esto. Mm. Uy, 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 la hora no gana. A ver, voy a volver con las preguntas, ¿ya? Ya que lo hemos empezado, hay que terminar. A ver, me quedé acá. A ver, rapidito, chicos, rapidito. La corrupción de la Iglesia Católica se acentuó en el siglo XVI. Ya, para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, la Iglesia, mm, ¿qué hizo para poder La, financiar la venta de la, indulgencias. claro, la venta de indulgencias? Ajá, muy bien, chicos, ahí está, todos están de acuerdo, lo que han contestado. La 5. Por el acta de supremacía, el Parlamento inglés, ya que dio esta acta, reconoció al rey Enrique VIII como, mm, como, a ver qué dicen, ya, ok, muy bien chicos, como suprema autoridad eclesiástica. Marcamos la A en efecto, es decir, como jefe de la iglesia de Inglaterra. Bien, continuamos. A ver, sigamos. La 9. A ver, siglo XVI. El siglo de la Reforma Protestante, aunque también del Renacimiento. Dice, en Europa surgió la burguesía, se desarrolló el capitalismo, se dieron tensiones entre sectores políticos. ¿Recuerdas? Reyes contra feudales, reyes contra papas, papas contra feudales, pues tensiones políticas. Y la burguesía se hace presente también. Dice, fueron transformaciones sociales que produjeron, La B, claro, la reforma religiosa protestante. La guerra de los 100 años fue en el siglo XIV a XV. El feudalismo fue antes. El imperio bizantino ya había desaparecido para este tiempo. Muy bien, sigamos con la 10. A ver, según el calvinismo, los individuos que poseían una fe intensa, eran austeros y tenían éxito en los negocios, recuerda el punto central de la doctrina calvinista, estaban, ¿tienes éxito en los negocios? Seguramente Dios te tiene entre sus elegidos, ¿ya? O sea, la creencia en la la D, sí. predestinación a la salvación. Muy bien, dedito, así es, dedito. Muy bien, ¿ya? De ahí pasamos a ver la 14. A ver, nos pide ordenar cronológicamente. Así que busquemos lo que se dio primero. Lutero pegó las tesis, las 95 tesis, se decreta la venta. Esto debe ser primero. Se decreta la venta de las indulgencias. Empieza a venderse. Ya, 2, Lutero reacciona y dice, eso está mal. Ya, entonces sería 2-1. Y ya hay respuesta, ya marcamos la D. Ajá, ya hay respuesta, de acuerdo, la B. Y la última de este material, a ver, la Compañía de Jesús. Esta nueva orden fue fundada por, ¿quién la fundó? Loyola o Recalde, sería lo mismo, la A o la B. Dice, en la América colonial, aquí en el virreinato, los miembros de esta orden, a ver, procuraron evangelizar a la población indígena a la vez que fundaron una serie de colegios. Sí, eso hicieron los jesuitas. Historia del Perú, muchachos. Los jesuitas acá predicaron en la selva inclusive y llegaron a fundar los mejores colegios durante el virreinato. Acá dice que buscaron crear un estado propio, no llegaron a forjar un estado propio, prefiero la A. Ok, la A prefiero. Biencito. Muy bien, entonces dejamos esto, aún tenemos varios minutos, qué bueno. Así que muchachos, nos vamos.
a otro tema. Ilustración. Muy bien. Bien, repito, la próxima semana tenemos repaso y voy a utilizar la primera hora para nivelar, ¿ya? Muy bien, así que avancemos hasta donde podamos, ¿ya? Ojalá podamos terminar en estos 15 minutos que tenemos la ilustración. Y dejamos ya lo de las 13 colonias para la próxima. Bien, muchachos. A ver, para cambiar a este tema, pues, a ver, nos hemos dado un salto en la historia. La reforma y la contrarreforma se dieron en el siglo XVI, ¿ya? Y la ilustración que estamos viendo ahora, pues se desarrolla en el siglo XVIII. Nos hemos saltado el siglo XVII, ¿ya? Al siglo XVII le dan poca importancia en la historia universal. ¿Qué podemos decir sobre el siglo XVII así a grandes rasgos? A ver, cuando hemos hablado de Enrique VIII, que se convirtió en rey de su propia iglesia, ¿no? En Inglaterra, ya hemos visto a un Carlos V, ¿no? Queriendo, pues, someter a los señores feudales, pues, igual el rey de Francia, ¿no? Es decir, los reyes volvieron a ser protagonistas, ¿ya? El poder de los reyes se había incrementado notablemente. En el siglo XVI existieron monarquías autoritarias. Para el siglo XVII hablamos de monarquías absolutistas, es decir, donde los reyes casi concentraron todo el poder. Para que exista la monarquía absolutista, los reyes debieron haber sometido a los señores feudales. ¿Ya? Eso no ocurrió en todas partes, pues en todas partes no llegó a darse el absolutismo. Para que se dé el absolutismo también, la Iglesia Católica, eh, pues tuvo que haberse debilitado. Y ya hemos hablado de la Reforma Protestante, movimiento que debilitó, que golpeó a la Iglesia Católica. Le quitó fieles, le quitó riqueza, ¿no? Le quitó pues influencia. Muy bien. Entonces, el siglo XVII es un siglo, es el siglo, digamos, del absolutismo. Justamente en ese siglo XVII hay un rey llamado Luis XIII, perdón, está Luis XIII, pero quiero destacar a otro, a Luis XIV, porque Luis XIV fue más absolutista que Luis XIII. Luis XIV fue conocido como el Rey Sol, ¿ya? En esta época en que ya se hablaba de el heliocentrismo, de que el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno al Sol, eso es lo que se decía en ese tiempo, ¿no? Hoy sabemos que el Sol gira más bien, ¿no? En torno a sistemas más grandes en el universo. Pues el rey, pues era el Sol, y todo giraba en torno a él, ¿ya? Y a él, a Luis XIV, se le atribuye la frase, el Estado soy yo. Los señores feudales de Francia, ya, donde estaba este rey, pues habían quedado sometidos a este rey, con tal de mantener sus castillos, sus feudos, ¿no? Sus privilegios, los señores feudales habían agachado la cabeza ante el rey. De señores feudales se habían convertido pues en cortesanos del rey. Inclusive fueron obligados a vivir junto con el rey en el gran palacio de Versalles que Luis XIV había levantado en Versalles, cerca de París. Muy bien, ya, pero el que el feudalismo se haya mantenido significaba que muchos campesinos seguían siendo siervos de la gleba. Significaba que aún existían estamentos, grupos cerrados en la sociedad. ¿Ya? Recuerda, habían tres estamentos, el de la nobleza, el del clero y el de el resto.
que no eran ni nobles ni clérigos. ¿Y dónde estaba la burguesía dentro de estos estamentos? En la nobleza, pues los burgueses no eran nobles. Algunos burgueses llegaron a ser nobles cuando compraron títulos de nobleza, que a veces el Estado así ponía en venta algún título de nobleza. Un burgués rico lo compraba y ya se codeaba con los nobles. Pero la gran mayoría de burgueses no estaban en la nobleza, no eran nobles. Eran ricos, pero no de ese tipo. No eran condes, duques, tampoco eran clérigos, ¿ya? Eran los ricos de las ciudades. ¿Dónde estaba la burguesía entonces? En el tercer estamento, en el estamento de abajo. La burguesía, que estaba en ascenso económico, social, estaba ubicado en el tercer estamento, ¿ya? Pues la burguesía dijo, no, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el gobierno. La burguesía rechazó los estamentos, rechazó el absolutismo, rechazó el feudalismo, rechazó todo lo que se estaba dando hasta ese tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la burguesía va a construir un movimiento ideológico, al cual llamamos ilustración. Este movimiento, pues va a criticar, ¿ya?, lo que ellos llamaron el antiguo régimen. Y el antiguo régimen eran todos estos elementos que la burguesía vio como caducos, ¿no?, como que debían ser eliminados. Me refiero, pues, al feudalismo, a los estamentos, al absolutismo. Entonces, esta propuesta ideológica de la burguesía es lo que llamamos ilustración, ¿ya? Entonces, la burguesía lo primero que hizo fue criticar la sociedad de su tiempo, exigiendo cambios, que los reyes hagan cambios, porque si no lo hacían, vendría qué cosa luego, la revolución. El pueblo se iba a levantar y la burguesía iba a estar, ¿no?, del lado de la revolución. Así que primero fue la ilustración, una revolución intelectual, digamos, pero como no hicieron caso la gran mayoría de reyes, luego ya vienen las revoluciones burguesas, siendo la más importante la Revolución Francesa, ¿ya? Aunque la Revolución Inglesa y la independencia de los Estados Unidos antecedieron a la Revolución Francesa. Muy bien, entonces así estamos haciendo el salto del siglo XVI al siglo XVIII, ¿ya? Ok, para, digamos, ubicarnos, ¿no? ¿En qué estaba pasando? Pues el contexto, ¿no? Para poder entender lo que sigue. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es la ilustración? ¿Ya? Un movimiento intelectual europeo impulsado por la burguesía en el siglo XVIII. ¿Ya? Ojo que San Marcos ya en los últimos años se ha preguntado bastante por este tema. Mucho de lo que hoy discutimos en materia política, como la lucha de poderes, ¿no?, ejecutivo, legislativo, o la constitución, ¿no?, las cartas magnas, las libertades, todo esto nace ya con la ilustración, ¿ya? O sea, entender la sociedad de nuestro tiempo, cómo se hace política en nuestro tiempo, es entender cómo surgió con la ilustración. Aquí aparecen pues estas ideas que se concretan luego con constituciones. Muy bien, esta ilustración es conocido también como el iluminismo o el siglo de las luces. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Se le llama de esa manera. Muy bien. ¿Por qué se le llama así? Porque, a ver, la ilustración va a destacar la razón, el intelecto humano, la inteligencia humana. La ilustración va a creer que la razón humana es capaz de comprender los problemas que existen en la sociedad y es capaz de transformarlos, de cambiarlo.
de crear un mejor sistema, de construir una mejor sociedad, de construir la felicidad, ¿no?, en el ser humano. Así que hay un culto, digamos, a la razón humana, a la inteligencia, ¿no? Ahora, podemos tomar la razón como la luz, ¿ya? Por eso, iluminismo, porque la razón nos ilumina, la inteligencia, el conocimiento nos ilumina y nos permite ver la verdad. Por eso, el término iluminismo que le han dado, o el siglo de las luces. El siglo de las luces, ¿no? Ahí está, ¿no? La razón nos va a iluminar el camino y por ese camino, pues, crearemos una mejor sociedad. Hay una gran confianza en la razón. Una confianza que ya muchos tal vez hemos perdido, ¿no? Pero acá hay un gran optimismo de que las cosas serán mejor gracias a la razón. Muy bien. A ver, ¿dónde surge la ilustración? ¿Dónde surge este movimiento? Podemos decir que la ilustración se originó en Inglaterra. Así es, en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? Porque en ese país, en el siglo XVII, vive John Locke, considerado el padre del liberalismo, el padre de las ideas liberales. Y el liberalismo es un componente de la ilustración. ¿Ya? Así que tal vez no le llamamos ilustrado a John Locke, pero sí podemos llamarlo un liberal, y que sus ideas vienen a ser la base de este movimiento ilustrado, ya que John Locke ya nos habla de separación de poderes, ya nos habla de un contrato social, ya nos habla de libertades, cosa pues que va a ser desarrollado por los filósofos de la ilustración, ¿no? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ya disculpen que no sepa francés, no sepa pronunciar estos nombres. En Inglaterra además se vivió la Revolución Gloriosa de 1688, donde las ideas de John Locke fueron plasmadas en la organización de un nuevo régimen político inglés. En Inglaterra había pues, se debatía entre una Inglaterra que se consolide como una monarquía absolutista o una Inglaterra que siga teniendo un rey, pero un rey sin poder, y más bien donde el parlamento tenga el poder. Absolutismo versus parlamentarismo. ¿Ya? Como en el Perú diríamos, pues, presidencialismo, que el presidente tenga el poder, o parlamentarismo mejor, ¿no? Que el Congreso tenga más poder, ¿no? ¿Ya? Cosa que se viene, ¿no? Esta pelea entre Congreso y presidente, pues, eh, ya, que nos va a tener entretenidos, pues, todo el año. Acá también, ¿ya? Así que la burguesía promovió esta revolución gloriosa de 1688 y logró que el rey pierda su poder. Y en adelante, los reyes, pues, ya no van a gobernar en Inglaterra. El rey reina, pero no gobierna. Lo que se consolidó en Inglaterra fue un nuevo orden político al cual llamamos la monarquía parlamentaria. ¿Ya? Hay un rey, hasta el día de hoy ellos tienen reyes, pero el rey solo personifica al Estado, pero no gobierna. No gobierna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mientras todo el resto de Europa seguía siendo el antiguo régimen, o sea, allí todavía había monarquía absoluta, estamento, feudalismo, nobles, ¿no?, reyes, absolutistas. En Inglaterra, ya todo eso había caído. Ya no hay un rey absolutista. El feudalismo, pues, va a desaparecer, ¿no? Inglaterra se convierte en el primer país moderno, ¿no? En el sentido de que ahora sus estructuras económicas, ¿no?, sociales, políticas, son como las que tiene actualmente ya Inglaterra. O sea, la Inglaterra que hoy conocemos, pues es Inglaterra que nace con la Revolución Gloriosa. Muy bien, los demás reinos
pues seguían siendo absolutistas. Sus burguesías lucharán entonces, primero con ideas de la Ilustración y después ya harán revoluciones. Entonces, la primera lucha se dio en Inglaterra, ¿ya? Los primeros pensadores, ¿ya? En este sentido, estaban en Inglaterra. Por eso podemos decir que en Inglaterra se origina la Ilustración, ¿ya? Muy bien. Pero Inglaterra logra lo que quiso y en el resto de Europa, que seguía siendo absolutista, ahora nos centramos en Francia. Francia era la monarquía más absolutista. En Francia gobernaban los Luises, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, absolutistas todos estos Luises. Así que ahora será la burguesía francesa la que desarrolle este movimiento ideológico, tomando como base las ideas de John Locke, tomando como inspiración la Revolución Gloriosa de Inglaterra. Así que le toca ahora a los franceses buscar lo mismo, plantearnos ideas, ¿ya? Y si no se hacen caso, promover una revolución, la gran revolución francesa. Muy bien, entonces la Ilustración se origina en Inglaterra, pero se desarrolla y se centra en Francia, ¿ya? Ya destaqué a John Locke, ¿ya? Padre del liberalismo. Muy bien. De ahí tenemos las características, digamos hasta aquí, ¿ya? A ver, entonces ellos están destacando la razón. Eh, Así es. La Ilustración defiende la adquisición del conocimiento a través de la razón. Y esto dirás, esto es racionalismo, una corriente filosófica. Sí, pues, la Ilustración toma el racionalismo, ya destaca la razón, le rinde culto a la razón. Se critica con esto al antiguo régimen, al sistema feudal que aún se mantenía, a la división social por estamentos. Ellos rechazan la sociedad estamental porque creen en una sociedad en la que no debemos estar encerrados en un estamento, en un sector social, sino que debemos tener la posibilidad de ascender socialmente. Critican el régimen absolutista. Bien, van a defender las libertades individuales, todas las libertades, ¿no? Económicas, políticas, religiosas. Van a desarrollar nuestra creencia en el progreso, de que es posible transformar la sociedad y pues veían un futuro con optimismo. Ah, muy bien, esta frase se atribuye a Rousseau: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. La doctrina del buen salvaje. Esto fue una pregunta de admisión. En la Ilustración tuvo entre sus características el ser ecuménica, es decir, universal, ya que creían que todos los hombres terminarían iluminándose gracias a la razón. Al decir todos los hombres, pues estaban señalando un movimiento ecuménico, universal. Bien, chicos, ya no hay tiempo, ya he corrido esta parte. La semana que viene seguramente vamos a repetir, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver hasta acá. ¿Ya? Yo creo que sí podemos terminarlo la próxima semana y resolver también las preguntitas. Muy bien, chicos. Entonces, sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.